Durante muchos años, Osama Bin Laden ha vivido como un fugitivo. A veces pasaba cierto tiempo en un lugar, quizás unas semanas o unos meses. En otros momentos se movía todos los días, todas las semanas. Ahora, por primera vez, les llevaremos a sus guaridas, desde sus complicadas casas hasta sus cuevas llenas de reservas que se extienden desde Afganistán a Sudán. Tenía varias residencias como un rey, viajaba entre ellas por la carretera principal, la autopista entre Kabul y Kandahar. Vivía dos vidas, una vida de lujos y al mismo tiempo libraba una guerra. ¿Dónde se esconde Osama Bin Laden? ¿Dónde se esconde Osama Bin Laden? Durante la mayor parte de su vida adulta, Osama Bin Laden ha sido alguien perseguido. El hombre más buscado del mundo ha encontrado asilo en una cadena de guaridas remotas repartidas por diversos países de Oriente Medio. Pero siempre ha vuelto al lugar que le cambió para siempre cuando era joven, Afganistán. Su visión radical se empezó a forjar en las violentas regiones tribales del este de Afganistán y el oeste de Pakistán durante la Guerra Soviético-Afgana de 1979 a 1989. Encontró una causa y al final se convirtió en una especie de Jesse James para nosotros y se transformó en una gran figura mitológica para el mundo musulmán. Fue en Peshawar, Pakistán, en la frontera afgana, donde Osama Bin Laden estableció su primera guarida para promover la yihad o guerra santa. A mediados de los años 80, con 26 años, compró una casa para usarla como pensión para los luchadores árabes que iban de camino a los campos de entrenamiento y a la batalla en Afganistán. Los guerreros afganos podían descansar. Los líderes afganos se podían reunir. Era un centro logístico y lo llamó Beit al-Ansur, que en árabe significa Casa de los Hermanos o los Partidarios. Su pensión estaba en University Town, un bonito barrio de las afueras de casas tranquilas y tapiadas que habían construido originalmente los británicos durante la época colonial. La casa de cemento de 2 pisos establecería una pauta para Bin Laden durante los 20 años siguientes. La casa era lujosa para Peshawar, como lo serían todos los lugares que Bin Laden ha ocupado desde entonces. Sin embargo, el estilo de vida de Osama era sencillo. Compartía alojamiento con los huéspedes en los dormitorios. Vivía con muchos otros voluntarios. Dormía sobre colchones finos o sobre alfombras tiradas en el suelo. Su alimentación era muy sencilla y vivía la vida de un activista. Un periódico, Al-Shihad, tenía oficina en la pensión. En la sala de reuniones de la planta baja, Bin Laden y otros líderes islamistas bebían té sentados sobre alfombras tejidas. Osama Bin Laden había llegado a Peshawar 4 años antes, en 1980, cuando apenas tenía 22 años, atraído por la invasión soviética de Afganistán en 1979. Los afganos resistieron y en los años 80 llegaron jóvenes de todo el mundo musulmán para unirse a los luchadores rebeldes afganos conocidos como mujahidines. Bin Laden había ido hasta la vecina Peshawar para ver qué podía hacer para ayudar. La ciudad era una zona de práctica para la guerra que había más allá de las montañas. Era una ciudad abarrotada de traficantes de droga, de armas y espías de cualquier país que puedan imaginar, y de jóvenes idealistas que llegaban creyendo que luchaban en el bando de Dios. Uno de los yihadistas me dijo que cualquiera que no tuviera nada más que hacer acababa en Peshawar. Bin Laden, sin embargo, tenía planes más ambiciosos en mente. Quería fundar una legión de voluntarios árabes para luchar como árabes. No estarían ligados a los regimientos afganos, serían una cosa aparte. Sería un ejército árabe que podría usar después en otros asuntos. Bin Laden no estaba solo en Peshawar. La CIA y los servicios de inteligencia pakistaní y saudí también se instalaron en la ciudad para financiar a la insurgencia afgana. Peshawar formaba parte de mi ronda. Era una ciudad del salvaje oeste. Estaba llena de desaprensivos y de psicópatas. Y a veces parecía la escena del bar de la Guerra de las Galaxias. Era un lugar extraño. Sin embargo, pocos de los que llegaban a esta ciudad fronteriza pertenecían a la clase alta como Bin Laden.
se había criado en el seno de una de las familias más influyentes de Arabia Saudí. Se crió en un palacio, en Jeddah. Tenía sirvientes, candelabros y tapices. Era una familia enorme. Y su padre era uno de los hombres más ricos de Arabia Saudí. Osama era uno de los muchos hijos de un multimillonario yemení hecho a sí mismo que tenía relaciones con la familia real y había conseguido jugosos contratos de construcción para reconstruir las ciudades sagradas de la Meca y la Medina. Pero Osama no era un vividor como muchos de sus semejantes del reino. Era un musulmán fundamentalista de la puritana secta Wahhabi. Siempre fue un joven muy pío. Le preocupaban mucho los asuntos religiosos. Le pareció que era su deber religioso involucrarse, no necesariamente en la batalla, pero como apoyo a aquellos que consideraba valientes guerreros musulmanes que resistían ante un imperio agresivo y descreído. Al principio, Bin Laden iba y venía de Peshawar a los estados del Golfo para recaudar dinero para apoyar la causa afgana. En aquellos años entraban 20 millones de dólares al mes. Y así es como creo que apareció el nombre de Bin Laden. Un saudí rico que recaudaba un montón de dinero. Usaría el dinero para comprar otras 3 pensiones en Peshawar, todas en el mismo barrio, en el distrito University Town. También se gastó una fortuna para fundar hospitales, escuelas religiosas llamadas madrazas y periódicos, y ayudó a quienes lo necesitaban. Iba a los hospitales y a las clínicas de Peshawar para averiguar quién había resultado herido en la yihad, a quién habían matado, a quién habían herido, quién había pisado una mina. Apuntaba sus nombres y les enviaba dinero, o encontraba el modo de asegurarse de que esas familias recibieran dinero. Su experiencia en la yihad contra los soviéticos, que duró 10 años, radicalizó a Osama Bin Laden. La cantidad de afganos muertos y desplazados en la guerra era impresionante. 1,5 millones de muertos, la misma cantidad de heridos y 6 millones de exiliados. Eso significa que 1 de cada 3 afganos había muerto, había resultado herido o se había exiliado por culpa de esa guerra. A mediados de los 80, Bin Laden expandió su participación más allá de Peshawar a Afganistán. Hay gente que dice que usó el material de construcción de su familia para ayudar a crear campos de entrenamiento. Muchos de ellos eran bastante primitivos para las costumbres occidentales. La gente piensa en Fuerte Benning o en Fuerte Bragg. Yo estuve relacionado con campos de entrenamiento de toda la frontera noroeste y los recogíamos cada 2 semanas y los movíamos. Y eran algunas tiendas y unas rocas pintadas a las que disparábamos y después continuábamos nuestro camino. Sin embargo, las fotos de uno de los campos de la frontera afgano-pakistaní muestran escondites excavados y una extraña estructura de cemento que se cree que construyó y ocupó el mismísimo Bin Laden. Tenía un búnker en la ladera de una montaña. Como la casa de Peshawar, no tenía nada de primitivo. Es seguro que Bin Laden construyó un campo en Jaiji, Afganistán, donde solo se aceptaban luchadores árabes. Escondido en un valle cerca de la frontera con Pakistán, al campo de Osama se le conocía como Al-Masada o la guarida del león. Aquí los guerreros árabes se entrenaban para luchar en ese duro terreno. El campo tenía pocas florituras. Una serie de barracones, munición, almacenes de víveres, campos de tiro, un improvisado puesto de primeros auxilios, un punto de comunicación y cosas así. Debía usarlo gente que él conocía o que le era cercana. Su papel de líder se vio reforzado cuando Bin Laden condujo a un equipo afgano-árabe a la batalla en 1987. Quería ensuciarse las botas. Quería disparar un arma con sus propias manos. Bin Laden luchó en una campaña cerca de Jaiji y más tarde en la batalla de Jalalabad. Fue una lucha violenta. Bin Laden estuvo involucrado intermitentemente, no en todo momento, pero participó en el combate. Tiene esas credenciales y eso le da una gran credibilidad en el mundo musulmán. Sin embargo, contrariamente a la leyenda que Bin Laden fomentaría más tarde, sus árabes afganos, como llamaba a sus reclutas del Golfo, tuvieron poco impacto en el conflicto afgano. Probablemente había unos 2.000 árabes afganos en Afganistán en todo momento. Nunca me ha impresionado mucho la habilidad en la lucha de ninguno de esos árabes afganos. Los árabes afganos eran una fuerza insignificante en la guerra contra los soviéticos. Esa guerra la ganaron los afganos. En 1989, vencidos tras una década de duras pérdidas, la Unión Soviética se retiró de Afganistán.
El gran imperio de Moscú había sido vencido y era el momento de que Bin Laden diese un paso más en su carrera, con una nueva etapa en su campaña. Y estaba claro que eso no sería en Afganistán. Un egipcio radical llamado Dr. Ayman Zawahiri, que había llegado a Peshawar durante la guerra, le animó. Zawahiri, líder de la Yihad Islámica Egipcia, una organización terrorista, había pasado una época en la cárcel de El Cairo por su presunta participación en el asesinato del presidente Anwar Sadat. Zawahiri se comportó como si hubiese encontrado oro tras conocer a Bin Laden en Pakistán. Rodeó a ese joven de asesores egipcios que realmente le cautivaron. Y creo que empezaron a enseñarle a Bin Laden quién podría ser en este movimiento. Hubo una reunión en la que se decidió que iban a coger esta yihad nacionalista y a hacerla internacional. Iban a fundar una organización e iban a llamarla Al-Qaeda. En árabe, las palabras Al-Qaeda significan la base, pero Al-Qaeda no era un lugar físico. Bin Laden era el líder de esta organización sin Estado, de hombres que querían llevar a cabo su idea de una revolución islámica en el mundo. Se convencieron a sí mismos de que habían marcado la diferencia, de que habían salvado a los afganos y habían aplastado a la Unión Soviética. Esa mitología fue muy fuerte y muy duradera, y le dio alas a la idea de que podían cambiar el curso de la historia. Solo ellos, un pequeño grupo. En 1989, Al-Qaeda era más una idea que una organización o siquiera un movimiento. Pero cuando Osama Bin Laden se fue a casa, a Arabia Saudí, con la primera yihad a su espalda, eso estaba a punto de cambiar. En 1989, Bin Laden volvió a Riyadh, la capital de Arabia Saudí, como un hombre cambiado. La ciudad a la que volvía también había cambiado. Ya no era una ciudad desértica y polvorienta, sino que se había convertido en una ciudad moderna, en expansión. Siguiendo con su afición por las cosas de la mejor calidad, tenía una casa en uno de los mejores barrios de la ciudad. Sin embargo, la casa era principalmente para su creciente familia. A Bin Laden no le interesaba volver a la vida que había llevado antes en Afganistán. Me da la impresión de que no volvió al negocio familiar, que empezó a dedicarse a la yihad contra la presencia estadounidense en Arabia Saudí y lo que él considera el régimen infiel de Al-Saud en el reino de Arabia Saudí. Pasó poco tiempo en Riyadh y prefirió en su lugar una granja que mantenía en las afueras de la ciudad portuaria de Jeddah, no muy lejos de la Meca, el lugar de oración más sagrado del Islam. La granja había sido el refugio personal preferido de Bin Laden desde que lo comprara cuando era joven. Era una casa como la de Bin Laden, de 2,5 pisos de altura, hecha de piedra o cemento y cubierta de estuco. Un muro de 3 metros rodeaba la casa para mantener alejados a los intrusos. Había un patio con algunos árboles y arbustos y edificios anexos para albergar ganado, trabajadores y cocinas. Los visitantes de Bin Laden encontraban pocos muebles y comodidades, ni siquiera tenía un horno moderno. Montado sobre uno de sus rápidos caballos árabes, Osama podía cruzar el desierto e imaginarse a sí mismo en la época de Mahoma. Le gustaba salir y dormir sobre la arena. Era un gran romántico. Su programa favorito de televisión era Furia. Le encantaban las películas de vaqueros y esas cosas. Le encantaba vivir sin comodidades. Le gustaba montar a caballo, le gustaba conducir rápido, le gustaba disparar. Esas son las cosas que le encantaban. Después de que las tropas iraquíes de Saddam Hussein tomaran Kuwait al asalto en 1990 y amenazaran a Arabia Saudí, Bin Laden se ofreció para formar un ejército de árabes afganos para defender el reino. Le rechazaron. Las fuerzas de defensa saudíes decidieron unirse al ejército estadounidense en lugar de a este grupo de voluntarios comunes. Bin Laden consideró el desaire real y la llegada de las tropas estadounidenses a suelo saudí como una violación de todo lo que era sagrado para el Islam. Agitaba y desafiaba activamente a los clérigos y a las autoridades gubernamentales por violar y profanar lugares islámicos, la Meca y la Medina, por dejar a estos cerdos, a estos cruzados, literalmente entrar y pisotear el suelo sagrado. A pesar de las relaciones íntimas de su familia con la familia real, la agitación de Bin Laden le causó problemas con las autoridades.
Ese nivel de queja no se tolera fácilmente en el reino, no importa quién seas. Pusieron a Bin Laden en arresto domiciliario, pero pronto ideó una huida. Uno de sus hermanos usó su influencia para enviar a Osama de vuelta a su viejo refugio de Peshawar, pero no se quedó mucho tiempo. Temiendo que le asesinaran y que los agentes de seguridad saudíes le persiguieran, decidió irse a un país donde creía que se sentiría más protegido y tendría más seguridad: Sudán. Sudán era un país norteafricano que estaba bajo el control de musulmanes radicales que querían crear un Estado islámico. Bin Laden llegó a la capital sudanesa de Khartoum en 1992. Se le unió a su familia y se instaló con un grupo de seguidores en un gran recinto amurallado en una de las mejores zonas de la ciudad. Bin Laden podía haber perdido el favor de la realeza saudí, pero aún tenía acceso a enormes cantidades de dinero de los Bin Laden. No era una especie de casucha en el desierto, era un complejo bastante grande. Estas imágenes de una cámara oculta muestran que el complejo de Bin Laden era un gran edificio de 3 pisos de cemento y estuco, de unos 460 metros cuadrados. El piso de arriba estaba abierto e inacabado, como en la mayoría de las casas sudanesas. Había una antena parabólica en el techo. La casa se escondía tras muros de 2,5 metros y una puerta de madera maciza. En el patio interior había entradas separadas para hombres y mujeres. Bin Laden se reunía con sus seguidores y con los líderes sudaneses en una gran sala de reuniones amueblada únicamente con alfombras y cojines. Todos los días Bin Laden cruzaba el jardín y abandonaba su casa para trabajar en su oficina cercana. Pero lo más importante es que había una mezquita a solo 90 metros. Se veía a sí mismo como un musulmán ferviente, alguien que creía seriamente en Dios y en su comprensión de las Escrituras y en el lugar donde le llevaban. Y le llevaban a la guerra contra Occidente y contra líderes árabes y supuestamente musulmanes que él creía que eran gandules, gente que se había vendido por dinero, por lujo y ese tipo de cosas. Había suficientes de ellos como para tener una plétora de objetivos. Sudán era un país empobrecido. El gobierno le había ofrecido a Bin Laden un refugio seguro en el terreno político, pero también le había echado el ojo a su abultada cartera. Y demostraron que tenían razón cuando Bin Laden llegó a Sudán y rápidamente empezó a poner sus fondos a disposición del gobierno para proyectos de construcción, desarrollo e infraestructura y para ayudarles con sus habituales crisis de cambio extranjero. Al-Qaeda se construyó bajo la mascarada del nuevo imperio económico de Bin Laden. Fue una especie de doble uso de los negocios, porque por un lado podían enviar barcos o aviones con cosas de Sudán, y en el viaje de vuelta llegaban armas, y era una tapadera excelente. Entonces fue cuando este grupo terrorista internacional empezó a organizarse. Algunos grupos, con apoyo en diferentes países, reclutaron jóvenes musulmanes y montaron campos de entrenamiento en Sudán. El viejo amigo de Osama, Zawahiri, llevó a sus militantes de la yihad islámica egipcia desde la casa de Bin Laden a Khartoum. Al-Qaeda tomó forma como punto de información y financiación del terror. En ese momento, no sé, sus seguidores estaban muy interesados en el liderazgo de Osama y en la nueva gran yihad contra el gran Satán, quizás porque les pagaba los costes. Bin Laden desarrolló un gran grado de autoridad, de influencia. Apareció una relación casi feudal entre los grupos existentes y su nuevo pagador. Y entonces su nombre se empezó a relacionar con acontecimientos terroristas de la región. Bin Laden estuvo relacionado con el ataque a marines estadounidenses en 1993 en Mogadishu, Somalia, que acabó con 18 estadounidenses muertos. En 1995 hubo un intento de asesinato al presidente egipcio Mubarak que se atribuyó a Al-Qaeda. El escondite de Khartoum de repente dejó de ser seguro. Hubo atentados contra la vida de Bin Laden. Uno tuvo lugar en la casa en la que vivía. En otro, 2 egipcios intentaron asesinarle. Fallaron. 3 personas fueron en coche hasta la calle de Bin Laden y dispararon contra su casa. No sabían que estaba en la oficina de enfrente y, según Bin Laden, devolvió el fuego personalmente. Bin Laden hizo responsables del ataque a los saudíes. Sudán se había convertido de repente en un refugio menos cómodo. En 1996, Bin Laden y sus militantes de Al-Qaeda se habían transformado en un incordio para los sudaneses que buscaban normalizar sus relaciones con Arabia Saudí y Estados Unidos.
Cuando los saudíes y otras personas nos pidieron que echásemos del país a Bin Laden, les dijimos que sería mejor tener a Osama Bin Laden en Khartoum, porque podíamos vigilarle. Los saudíes, en sus contactos con nosotros, nunca mencionaron que acusaran a Osama Bin Laden de nada. Lo único que nos pidieron fue que le echásemos. Así que Sudán le pidió a Bin Laden y sus seguidores que se fueran. Hay gente que dice que los sudaneses incluso se ofrecieron a entregárselo a las autoridades de Estados Unidos. La historia que circula por aquí es que los sudaneses dijeron que sí, que nos lo darían. Y nosotros dijimos que no podíamos acusarle de nada. Y los saudíes dijeron, por Dios, no queremos que vuelva aquí. Bin Laden hizo un trato para poder volver al país donde había nacido su radicalismo. Acabamos diciendo que podía ir a cualquier sitio excepto Somalia. Y apareció Afganistán. Todo el mundo dijo que estaba bien. ¿Cuánto más lejos podría haberse ido? El 18 de mayo de 1996, un avión afgano despegó de Khartoum lleno de pasajeros, incluyendo a Bin Laden, sus seguidores de Al-Qaeda, sus 3 mujeres y 10 de sus hijos. Volaron a Jalalabad. Un Osama Bin Laden cada vez más vulnerable había encontrado un nuevo refugio seguro entre los señores de la guerra de Afganistán. En la primavera de 1996, Osama Bin Laden llegó a Jalalabad, Afganistán, siendo un hombre más pobre. Osama perdió una fortuna en Sudán. Había invertido mucho y le devolvieron poco, si es que le devolvieron algo. Así que tras esa pérdida, creo que su estatus financiero estaba bastante reducido cuando llegó a Afganistán. Además de esos problemas, Afganistán estaba sumido en la confusión, con los talibanes del sur compitiendo por el poder con los señores de la guerra del resto del país. La realidad es que Afganistán era entonces un país completamente fracasado. Y él cayó en medio de todo esto. Al principio se alojó en Bagh Sahera, una casa de 2 plantas rodeada de hermosos jardines cerca del río en Jalalabad. Originalmente se había construido como alojamiento real para un rey afgano. La casa era grande, con bastante espacio para Bin Laden y su séquito, que incluía a su familia y al menos 30 seguidores de Al-Qaeda. Sin embargo, Osama no se quedó mucho tiempo en ese refugio. Los talibanes conquistaron Jalalabad poco después de que llegara Bin Laden. Bin Laden tenía un problema. Los talibanes estaban entonces al mando y se sentían recelosos ante ese rico jeque saudí que de repente estaba viviendo entre ellos. Además, los señores de la guerra, amigos de Bin Laden, le advirtieron de que la CIA y los saudíes le buscaban. Se retiró a una base segura en Tora Bora, en las montañas de Spin Gar. Había ayudado a construir allí extensos complejos de cuevas en los años 80. Esas cuevas siempre iban a ser un refugio para él. Si tenía que escapar a algún sitio, ese era el primer sitio al que iría a esconderse. Aunque eran frías e incómodas, algunas de las cuevas tenían habitaciones de roca talladas por los guerreros afganos durante la yihad contra los soviéticos y estaban equipadas con generadores y suministro de agua. Estas eran las zonas diseñadas para que la gente se escondiera y para guardar comida, armas y gente, y para resistir ataques. Es probable que en cierto momento las arreglara. Aún así eran muy espartanas, muy frías en invierno. Las comodidades eran limitadas. Era un modo de vida ascético. Su nuevo y estéril entorno encajaba con su idea de establecerse como un líder que seguía los pasos del profeta Mahoma. Desde su escondite en una caverna de la montaña, lanzó la primera de muchas fatwas contra Estados Unidos e Israel en agosto de 1996. Lanzar un mensaje desde una cueva tenía un valor añadido como relaciones públicas en el mundo musulmán. Todo lo realmente importante que le ocurrió al profeta Mahoma sucedió en la cueva donde hubo la revelación del Corán. Tan importante es donde vivía físicamente como donde vivía en su cabeza. Los planes de relaciones públicas de Bin Laden no impresionaron al líder de los talibanes, el mulá Omar. El religioso consideraba a Bin Laden un extranjero en su país y cuestionaba su autoridad para emitir decretos o fatwas sobre el Islam. Bin Laden y su compañero de Al-Qaeda, Zawahiri, se vieron obligados a ir hacia el sur, a Kandahar, para rendir homenaje al líder talibán. Y Bin Laden tuvo que comprometerse a apoyar al mulá Omar.
y prometió no hacerlo más. Bin Laden acabaría por ganarse al mulá Omar, ofreciéndose a ayudarle a financiar su guerra contra la Alianza Norte, que controlaba el norte de Afganistán. También le proporcionó luchadores árabes. Con más dinero y nuevos hombres, los talibanes tomaron el control del país. Ahora, Osama Bin Laden y sus seguidores de Al-Qaeda podían escoger dónde construir sus bases. Empezaron a reclutar activamente a jóvenes musulmanes para misiones de terrorismo en campos de entrenamiento por todo el país. Uno de los más grandes era el campo Darunta. Eran unas instalaciones toscas y básicas. Los yihadistas dormían fuera en tiendas de campaña. Con los años, miles de jóvenes pasarían por aquí para entrenarse. Aprenderían habilidades de lucha en los circuitos de obstáculos y los campos de tiro repartidos por toda la base. Una serie de primitivos edificios de cemento podrían haberse usado para guardar las armas. Los morteros y los cohetes se guardaban en agujeros excavados. La base también tenía algunos edificios modernos de ladrillo. Se rumoreaba que uno de ellos era un laboratorio dedicado al desarrollo de armas de destrucción masiva. En realidad fui el primer periodista que entró allí. Me llevaron a lo que la gente llamaba el laboratorio nuclear. Era una sala de unos 6 metros por 3, atiborrada de productos químicos, minas medio desmanteladas y máscaras de gas. Pero no me pareció una sofisticada instalación nuclear, ni nada capaz de producir una arma biológica o química. Quizás el papel más importante que jugaban los campos de Al-Qaeda era el de unir a jóvenes de todo el mundo con ideas semejantes para inculcarles una pasión por la yihad. Hemos visto las cintas de tipos corriendo, saltando, ese tipo de cosas, y disparando. Vale, pero lo principal es lo que les hacen en la cabeza. Es parecido a un campo de marines, en el que se coge a un grupo de gente y se trabaja con ellos hasta que se convierten en eso, con mucha más intensidad que en cualquier otra cosa. En esos escondites, Bin Laden se convirtió en un héroe para los yihadistas porque podía proporcionarles cualquier cosa que los militantes terroristas quisieran y que normalmente no podían conseguir. Podía proporcionarles gente, logística, dinero, experiencia, entrenamiento e incluso objetivos. Todo lo que quería un militante. Aunque recibía protección de los talibanes, Osama sabía que se había convertido en un objetivo de asesinato internacional. Así que nunca se quedaba mucho tiempo en el mismo lugar. A veces pasaba cierto tiempo en un sitio, quizás unas semanas o unos meses. En otros momentos se movía todos los días, todas las semanas. De 1997 a 2001, Bin Laden creó varias instalaciones muy vigiladas donde poder refugiarse. Iban desde Kandahar, en el sur, hasta Jalalabad y Kabul. Tenía varias residencias, como tendría un rey. Viajaba entre ellas por la carretera principal, la autopista entre Kabul y Kandahar. La más hermosa de sus residencias era también la mejor casa de Kabul, donde instaló a su esposa favorita. La casa solariega de piedra, que ahora es un hotel, estaba rodeada de exuberantes jardines. En contraste con ese lujoso entorno, construyó su recinto más extenso en la tierra seca y polvorienta de las afueras de Jalalabad. Parecía un fuerte medieval con sus muros de barro de más de 1 metro de grueso y sus puertas de madera de 6 metros de altura. Dentro de los muros construyó más de 50 edificios, incluyendo una gran casa para sí mismo y casas de invitados para sus ayudantes y seguidores más íntimos. Las imágenes obtenidas tras la invasión estadounidense muestran que aunque el complejo era enorme, tenía escasas comodidades. Aún así, solo un hombre rico podía haber gozado de un hogar así en Afganistán. Vivía 2 vidas. Vivía una vida de lujos y al mismo tiempo, en muchos aspectos, libraba una guerra. En sus fortalezas afganas, Bin Laden y sus aliados planeaban ataques a objetivos saudíes y occidentales con militantes de organizaciones terroristas de todo el mundo. La gente iba a él con ideas. Él o sus ayudantes más íntimos decidían qué hacer. Si decidían que era una buena idea, ponían los recursos de la organización a su disposición.
Una de las ideas que Bin Laden apoyó fueron las bombas simultáneas en las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. Era una operación que había empezado a planear mientras aún estaba en Sudán 2 años antes. Cientos de personas murieron en los ataques. Poco después, Estados Unidos llegó para buscar al esquivo líder de Al-Qaeda. Hoy he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas un ataque a instalaciones terroristas en Afganistán y Sudán. Se lanzaron más de 70 misiles crucero contra varias localizaciones afganas y una planta farmacéutica en Sudán relacionada con Bin Laden. Uno de los ataques fue contra uno de sus campos de entrenamiento, pero no consiguió dar con su verdadero objetivo. Bin Laden no iba allí desde hacía un mes. No le cogimos. Y siempre he pensado que eso ha acrecentado el mito de invencibilidad de Bin Laden. Porque si atacas a un rey, tienes que matarle. Estados Unidos intentó montar más acciones contra él con éxito, pero fracasó. Osama siguió siendo esquivo, aunque muchas veces parecía esconderse a plena luz del día. En octubre de 2000, Al-Qaeda atacó el destructor estadounidense Cole en el Yemen y mató a 17 marineros. 3 meses más tarde, Osama celebró la victoria con un poema en la boda de su hijo Mohammed en Kandahar. Varios miembros de la familia Bin Laden llegaron desde Arabia Saudí para la ocasión. Invitó a gente de todas partes. Todo el mundo sabía dónde estaba. No estaba bajo tierra, estaba fanfarroneando de su vida libre. Se lo restregó en las narices a Estados Unidos. Parecía ser un acontecimiento realmente feliz para él. No hubo represalias desde Washington por el ataque Cole, que tuvo lugar justo antes de las elecciones del 2000. Había una clara falta de consenso en la administración Clinton sobre las represalias. Y cuando Bush llegó finalmente al poder en enero de 2001, el contraterrorismo no era una prioridad. Tras años planeándolo meticulosamente, Bin Laden dirigió los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. Millones de personas de todo el mundo vieron la destrucción por televisión. Una de ellas era Osama Bin Laden. Osama, Zawahiri y otros pocos de confianza se fueron a las montañas y se llevaron un televisor y una antena parabólica para poder ver la destrucción de las torres y el Pentágono. Tras los ataques, Osama Bin Laden, su mano derecha Ayman Zawahiri y sus luchadores árabes se marcharon rápidamente a las montañas de Spingar y las cuevas de Tora Bora. En Kandahar, el mulá Omar y su gobierno talibán recibieron un ultimátum para entregar a Bin Laden a los estadounidenses o se enfrentarían a un ataque de Estados Unidos y sus aliados. En cualquier caso, el presidente Bush dejó claro que quería a Bin Laden. Recuerdo que hay un viejo póster del oeste que dice: se busca, vivo o muerto. El mulá Omar, intentando guardar las apariencias, pareció insinuar una solución. Estoy seguro de que tras el 11S y antes de nuestra invasión querían deshacerse de él. Decían cosas como que había desaparecido, que ya no le protegían, que en su cultura significa que ya no tienen la obligación de protegerle, que ha abandonado su refugio y que nosotros lo sabíamos todo. Así que, ¿por qué no cogíamos un helicóptero negro e íbamos a por él? Sabíamos dónde estaba. Sabíamos dónde estaba todo. Y no lo hicimos. La invasión estadounidense de Afganistán empezó ese octubre y llegó a las cuevas de Tora Bora a finales de noviembre. Los militares atacaron las montañas con superbombas y misiles capaces de reventar búnkers. Las fuerzas especiales y los miembros de la 10ª Brigada de Montaña escalaron los pasos de las montañas y recibieron el fuego de los luchadores de Al-Qaeda. Pero aunque mataron o capturaron a cientos de terroristas, los estadounidenses no encontraron a Osama Bin Laden, a pesar de una extensa búsqueda en decenas de cuevas. El periodista británico Jason Burke fue testigo de la lucha y uno de los primeros periodistas que entraron a los escondites de Osama. Las cuevas que vi en Tora Bora eran muy pequeñas, muy sucias, muy poco equipadas. Había que arrastrarse para entrar en ellas. No tenían agua, no tenían ni ventilación, no había sanitarios. No eran enormes y sofisticados complejos de cuevas, por lo que yo vi.
Todos los periódicos hablaban de las supercuevas. Había muchas historias de energía hidroeléctrica y quirófanos y mezquitas. Todo tonterías, nunca ocurrió. Había cuevas y estuve en ellas, pero nunca vi nada así. Nadie ha podido fotografiar nada de ese estilo. Las fuerzas estadounidenses continuaron a la caza de Bin Laden, pero no consiguieron sellar los pasos y rutas de huida de la montañosa frontera con Pakistán. Evitar a los estadounidenses hizo crecer la leyenda de Osama y realzó su comparación con el profeta Mahoma, que se había escapado de la Meca escondiéndose en una cueva. Y la araña tejió una tela sobre la entrada de la cueva, y sus perseguidores pararon y uno dijo, «Ah, entremos ahí, debe de estar ahí». Y otro dijo, «No, mirad, hay una tela de araña, ahí dentro no hay nadie». Y siguieron adelante, y tiene esa cosa con las cuevas. La mayoría de observadores creyó que Bin Laden se había ido a las provincias sin ley de Paktia, en la frontera oriental de Afganistán con Pakistán occidental. Al otro lado de la frontera están las zonas tribales pakistaníes, que son semiautónomas. Y en muchos lugares no han estado ni el ejército pakistaní ni la administración civil. Y las tribus se gobiernan solas y cada vez sienten más simpatía por Bin Laden, a quien ven como un mujahidín, un luchador por la libertad. Hubo gente que dijo que Osama había muerto, pero demostró que estaban equivocados, enviando nuevos vídeos a la cadena de televisión árabe Al Jazeera. En un mensaje de diciembre de 2001, Bin Laden parecía envejecido y cansado. El 10 de septiembre de 2002 envió un vídeo celebrando el primer aniversario de los ataques del 11S. Ofrecía pistas sobre el lugar donde podría haberse escondido. Ya no lleva ropa árabe. Se viste como un pastún, un patón, como les llaman en esa parte de Pakistán. En el último vídeo que vimos cuando estaba con Al-Swahari había rocas y árboles. Eso sería más al norte. Hubo gente que creyó que los dos hombres habían estado cruzando la frontera continuamente, viviendo una vida nómada en cuevas, campos y poblados tribales leales. Y creo que se escondieron allí durante un periodo de tiempo considerable. Y en algún momento se separaron. A Zawahiri le vieron montando a caballo con algunos hombres en una de las provincias orientales de Afganistán hacia Pakistán. Y en ese momento Bin Laden simplemente desapareció. Durante meses no se supo nada más de Osama, salvo alguna cinta de audio ocasional para recordarle al mundo que aún estaba vivo y andaba suelto. Entonces, en marzo de 2004, el ejército pakistaní montó una campaña en las tierras tribales del sur de Waziristán, cerca de Wana. Se habían enterado de que los líderes de las tribus locales y algunos guerreros de Al-Qaeda estaban protegiendo a alguien importante. Los pakistaníes sufrieron muchas bajas antes de tomar un fuerte de barro, solo para descubrir que sus defensores habían desaparecido a través de un largo túnel que llevaba hasta Afganistán cruzando la frontera. Si alguna vez había estado allí, Osama había vuelto a escapar, pero aunque Osama Bin Laden había desaparecido, Al-Qaeda no. En los años que siguieron al 11 de septiembre, hubo actos de terrorismo en todo el mundo causados por seguidores militantes de la ideología de Al-Qaeda. Sofisticados ataques con bombas y asaltos en Turquía, Arabia Saudí, Bali y Madrid se cobraron la vida de cientos de personas inocentes. Los observadores creen que algunos de estos ataques se desencadenaron debido a unas cintas que Osama y Zawahiri enviaron por mensajero desde guaridas secretas en la frontera afgano-pakistaní. Y en esas cintas hay instrucciones específicas. No le hace falta que nadie se ponga al teléfono. Matar miembros de la coalición en Irak. Tras esas cintas hubo ataques a los británicos en Estambul. También hubo ataques contra los españoles en Madrid. Así que a través de esas cintas de vídeo y de audio que envían, controlan lo que queda de la organización. Incluso si capturan o matan a Osama, la guerra contra Occidente parece destinada a continuar. Cuando muera no cambiará nada. La bestia ha hecho metástasis. Se ha ido. Está por todas partes. Su intención es matar a los infieles, empezando por los estadounidenses y sus aliados.
derrocar los gobiernos del mundo árabe y crear un califato islámico. Están seguros de haber empezado el proceso de cambiar la historia a su favor. La guerra de Irak centró la atención estadounidense en un enemigo diferente. Algunos criticaron la administración Bush, ya que parecía que había abandonado la caza de Osama. Señor presidente, ahora en sus discursos rara vez menciona a Osama Bin Laden. ¿Por qué? Como he dicho, no hemos sabido mucho de él. Y yo no diría que está en el centro de ninguna estructura de mando. No sé dónde está. Y repito lo que he dicho. Realmente no me preocupa mucho. Sin embargo, a finales de 2004 y a principios de 2005, el gobierno estadounidense montó una ofensiva publicitaria en los periódicos y la televisión de Pakistán, haciendo hincapié en la recompensa de $25 millones por la cabeza de Bin Laden. Aún así, no apareció ningún informador con noticias sobre su escondite. La verdad sobre Al Qaeda es que no ha producido ningún traidor. Eso es un verdadero problema. Otras organizaciones terroristas normalmente se vienen abajo porque la gente las traiciona, especialmente cuando hay recompensas de 25 o 50 millones de dólares que conseguir. Eso es mucho dinero, pero nadie lo ha cobrado, lo cual me preocupa. Quizás estén más comprometidos con su lucha que algunos de nosotros con la nuestra. Eso da miedo. Unos cuantos líderes de Al Qaeda quisieron fundirse en el paisaje de las superpobladas ciudades de Pakistán. Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11S, fue encontrado en unas instalaciones de Islamabad, propiedad de un agente militar pakistaní. Ramzi bin al-Sheikh, otro conspirador del 11S, fue capturado en un complejo de apartamentos de Karachi. Consideremos dónde se capturó a Ramzi bin al-Sheikh y después a Khalid Sheikh Mohammed. Fueron a zonas urbanas. Quizás no sea tan probable con Bin Laden, pero tampoco se puede descartar. Hay gente que cree que Osama, protegido por una serie de guardias de confianza, está refugiado en uno de los miles de recintos de ladrillos de barro que salpican la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán. Se podría esconder en uno de esos recintos. Son casi autosuficientes. Las paredes tienen 6 metros de alto, como los fuertes del oeste americano. Incluso si estuviese en los cientos de kilómetros de territorio donde el ejército pakistaní le está buscando, coger a Osama aún sería difícil. Tienen toda clase de túneles que parten de esas casas y pueblos fortificados. Y tienen rutas de escape planeadas por todas partes para llevar a cualquiera a otro sitio. Así que creo que la idea de ir y vagar por ahí y dar con él no tiene sentido. ¿Cuán importante es encontrar a Bin Laden ahora? Actualmente, el control de las operaciones de Bin Laden o su capacidad para encargar y ejecutar ataques son extremadamente limitados. Estamos realmente en una fase de militancia islámica post-Bin Laden. Pero Osama sigue siendo la figura icónica del movimiento y su capacidad para sobrevivir a una redada internacional solo ha hecho que mejorar su imagen en el mundo islámico. No nos engañemos. Osama Bin Laden es ahora el hombre más famoso del mundo. Será uno de los hombres más famosos de la historia. Nuestro legado, nuestra tarea, es ocuparnos de ese legado e intentar desmontar trozos de una leyenda para que no siga inspirando a estos musulmanes jóvenes, desapegados y desmoralizados de todo el mundo islámico. Alguien tiene que traernos la cabeza de Osama Bin Laden, ¿verdad? No es que eso sea todo. Estoy totalmente seguro de que no lo es. Pero significa algo para nuestro sentido de la justicia. Años después del 11S, Osama Bin Laden seguía siendo un hombre libre. Sus últimos vídeos mostraban a un Osama positivo que parecía bien cuidado. En su larga historia, Osama siempre ha estado un paso por delante de sus perseguidores y siempre ha tenido refugios seguros a los que recurrir. Fueran las casas amuralladas de Peshawar o Sudán, las fortalezas de Afganistán, las cuevas de Tora Bora o los pueblos tribales de Pakistán, los santuarios de Osama le han escondido bien. El hombre más buscado del mundo nunca parece quedarse sin lugares donde esconderse.